Bueno, seguimos igual con manifestaciones oculares de artritis reumatoide. Como vemos aquí en la pantalla, está la escleritis, inflamación de la esclera, uveitis, glaucoma, cataratas, oclusión arteriovenosa de la retina, enfermedad oclusiva vascular retiniana. Aquí nada más puse dos, que es la escleritis y la uveitis, que es este. Continuamos con esto. En el tratamiento de la artritis reumatoide, pues no tiene cura, pero los estudios clínicos indican que la remisión de los síntomas es más probable cuando el tratamiento comienza temprano con medicamentos conocidos como medicamentos antirreumáticos, modificadores de la enfermedad. Y pues bueno, también están las terapias ocupacional o fisioterapeuta. Bueno, estas también, aquí estamos viendo un poquito de los tratamientos que habíamos hablado, los AINES, que es naproxeno, paracetamol, prednisona, Parmes. Los más conocidos es la sulfasalazina. Y en cuanto a los agentes biológicos, infliximab y tocilizumab. Bueno, los AINES también. Ahora sí no dejamos esta imagen porque vamos a hablar lo que estábamos comentando. La terapia, que es ocupacional o fisioterapia, enseña ejercicios para mantener flexibles las articulaciones. La cirugía de artritis reumatoide puede incluir uno o más de los siguientes procedimientos. Sinovectomía, que es una cirugía para extirpar el revestimiento inflamado de la articulación. El sinovial, que ya lo habíamos visto en una imagen anterior, se puede realizar en rodillas, codos, muñecas y caderas. La reparación del tendón, que esta sí la vimos por aquí, es esta. La inflamación y el daño a las articulaciones pueden causar que los tendones de alrededor de las articulaciones se rompan o se aflojen, como mínimo. El cirujano puede reparar estos tendones que rodean la articulación. Aquí ya es una reparación del tendón. Fusión de la articulación. Se puede recomendar una fusión quirúrgica de la articulación para estabilizar o realinear una articulación y para el alivio del dolor cuando el reemplazo de una articulación no es una opción. Y estamos en esta imagen. La radiografía, la placa que estamos viendo aquí, cómo se ve el dedo, está todo torcido, y con este procedimiento que es una fusión de la articulación, ya quedó mucho bajo. Esta es la primera, que es la sinovectomía, que es la cirugía para extirpar el revestimiento inflamado de la articulación, el sinovial. Es un extensor para que la artritis reumatoide, cuando están así, extiende. Por ejemplo, aquí en las falange, falangina, falangeta, los separa, los hace que las puedan abrir ya las manos y puedan ser más funcionales. Vamos a seguir con los temas. Y pues bueno, el diagnóstico para artritis reumatoide. Se deben realizar, y basándose en la historia clínica, la exploración radiográfica y los hallazgos de laboratorio, después de descartar otras enfermedades. Y bueno, vamos a cambiar ahora sí al síndrome de Stevens-Johnson, que también es muy interesante hablar de este tema. ¿Qué viene con él? El síndrome de Stevens-Johnson es una enfermedad ampollosa, muculocutánea, aguda, grave aunque generalmente autolimitada, que sucede principalmente en jóvenes sanos. Se caracteriza por una extensa necrosis epidérmica y de mucosas que se acompaña de ataque a el estado en general. Es la etapa inicial de una reacción dérmica cuya presentación más severa es la necrosis epidérmica tóxica.
Pues bueno, sus orígenes es una enfermedad rara e impredecible. Es imposible que el médico no pueda identificar su causa exacta, pero por lo general la afección se desencadena por los medicamentos. Una infección o ambos podrían experimentar una reacción al medicamento mientras se está tomando, o hasta 2 semanas después de dejar de tomarlo. Se intoxica. Y pues bueno, más que nada aquí los fármacos se unen a las proteínas de membranas de los queratinocitos, transformándolos en blancos para el ataque celular. Se produce apoptosis de los mismos, separándose la unión dermoepidérmica. Pues bueno, se unen las drogas con los queratinocitos, se fusionan y también llegan al dermis, y ese empieza a ser tóxicos, se empiezan, pues bueno, a ver toxicidad en la piel. Como ahorita vamos a ver estos casos. La clasificación del síndrome de Stevens-Johnson. El porcentaje de la superficie cutánea afectada es un pronóstico y clasifica a esta dermatosis en 3 grupos. El síndrome de Stevens-Johnson, cuando afecta menos del 10% de superficie corporal, nada más es una parte, es nada más Stevens-Johnson. Cuando ya es del 10 al 30, se le llama superposición NET, se llama Stevens-Johnson NET. Y NET, despegamiento cutáneo mayor al 30%, que ya todo el cuerpo está intoxicado por un medicamento. Pues sí, son muy... que estos pacientes los tienen que, lo que nos decía el doctor, los tienen que internar en cuidados intensivos en el área de quemados, exactamente. Como estamos, parece aquí, parece que está quemado, pero no, está intoxicado. Ahora vamos a ver, pues, los signos y síntomas. De 1 a 3 días antes de que se desarrolle un sarpullido, se pueden mostrar signos tempranos del síndrome de Stevens-Johnson, que incluyen fiebre, dolor de boca y garganta, fatiga, ardor en los ojos o escozor. A medida que la afección se desarrolla, y otros signos y síntomas incluyen dolor en la piel generalizando, sin causa aparente, un sarpullido rojo o morado que se va extendiendo en la piel, ampollas en la piel y en las membranas mucosas de la boca, la nariz, los ojos y los genitales. Piel que se desprende a los pocos días de que se forman las ampollas. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo del síndrome de Stevens-Johnson? Una infección por el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, entre las personas, la incidencia del síndrome de Stevens-Johnson es una de 100 veces mayor que entre la población en general. Un sistema inmune debilitado puede verse afectado por un trasplante de órgano, el VIH-Sida y las enfermedades autoinmunitarias, el cáncer. Las personas con cáncer en particular de la sangre, leucemia, tienen un mayor riesgo de presentar el síndrome de Stevens-Johnson. Antecedentes de síndrome que anteriormente ya lo tenían o que familiares lo tuvieron, puede verse que también lo tengan ellos. Factores genéticos. El hecho de tener ciertas variaciones genéticas te pone en mayor riesgo de presentar el síndrome de Stevens-Johnson, en especial
si también estás tomando fármacos para las convulsiones, el ácido úrico o las enfermedades mentales. Vamos, ¿qué más trae por acá? Ahora sí, las manifestaciones oculares. Pues normalmente también son oportunistas. Hablamos de blefaritis, que están los párpados inflamados llenos de costra, pestañas metaplásicas, que originalmente en las glándulas de meibomio, a ver si ahorita se puede ver algo en una de estas, epífora causado por la obstrucción del drenaje lagrimal, un ojo seco causado por la obstrucción de los conductos lagrimales, queratopatías, las pestañas aberrantes y queratinización conjuntival. Pues bueno, más que nada todas estas son muchas oportunistas. Más que nada si tenemos bajos el sistema inmune, y aquí nos van a entrar bastantes, o se puede intoxicar también el área del ojo. El diagnóstico para esto, ¿qué diagnóstico podemos dar? Una revisión de sus antecedentes médicos y un examen físico a menudo puede identificar el síndrome de Stevens-Johnson, basándose en los antecedentes médicos, incluida una revisión de los medicamentos actuales y los que se dejaron de tomar recientemente, y el examen físico. La biopsia es muy importante para informar al diagnóstico y descartar otras posibles causas. Un cultivo, que no es mala idea, se puede realizar el cultivo de la muestra de la piel o de la boca y de otras zonas para confirmar o descartar una infección. Las pruebas por diagnóstico de imágenes. Según los síntomas, el médico puede pedirte que nos sometamos a diagnóstico por imágenes, análisis de sangre, para descartar todo esto. Bueno, ¿qué tratamiento podemos sugerir en estos casos? En el síndrome de Stevens-Johnson se requiere la hospitalización, posiblemente en la unidad de cuidados intensivos o de quemados, como habíamos dicho anteriormente. Suspender todos los medicamentos que no sean esenciales. El primero y más importante paso en el tratamiento del síndrome de Stevens-Johnson es dejar de tomar cualquier medicamento que pueda estar causando pues esta toxicidad en la piel, debido a que resulta difícil determinar exactamente qué medicamento puede causar el problema. Es posible que el médico recomiende que dejes de tomar todos los medicamentos que no son esenciales. Y ahora sí cambiamos a un tema diferente, que también muy interesante: miastenia gravis. ¿Qué podemos decir de miastenia gravis? Bueno, el concepto. La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular, autoinmune y crónica caracterizada por grados variables de debilidad de los músculos esqueléticos del cuerpo. El nombre miastenia gravis proviene del latín y del griego y significa literalmente debilidad muscular grave. Pues los orígenes o la etiología. La miastenia gravis es causada por un defecto en la transmisión de los impulsos nerviosos a los músculos. Esa comunicación ocurre cuando la comunicación normal entre el nervio y el músculo se interrumpe. En la unión neuromuscular, el lugar en donde las células nerviosas se conectan con los músculos que controlan. Que aquí lo estamos viendo. Esos son los impulsos nerviosos, el final de la bombilla séptica, hendidura sináptica, y bueno, estas señales, los impulsos que van pasando, pasan por esta hendidura sináptica, y aquí están los receptores neurotransmisores, pero están cerrados. Algunos sí llegan a pasar, pero muy baja la intensidad.
para un potencial postsináptico al impulso nervioso. Hay un canal abierto, pero muchos cerrados, y no se lleva a cabo esta comunicación. Bueno, ¿cuál es el proceso de daño? A lo largo del plazo, los síntomas de miastenia gravis generalmente progresan, llegando a su máxima o casi máxima severidad de 1 a 3 años después del inicio de la mayoría de las personas. Aproximadamente un 15% de los pacientes se mantienen en ocular nada más, pero en la mayoría se vuelve oculobulbar o generalizada. Si la enfermedad se mantiene ocular por 3 años, usualmente no se vuelve generalizada. El embarazo puede empeorar los síntomas de miastenia gravis en una mujer, y su bebé puede nacer con miastenia gravis neonatal transitoria, una condición temporal, una debilidad suficientemente seria como para requerir una silla de ruedas es casi desconocida. La mayoría de los pacientes con tratamiento adecuado encuentran que se pueden mantener físicamente activas. ¿Cuáles son nuestras manifestaciones clínicas? Se manifiesta como debilidad muscular que se empeora con el ejercicio y mejora en el reposo. Es así. 1. Miastenia gravis ocular en 15% de los casos. Afecta la musculatura facial y vulvar. Y el tercero, miastenia gravis generalizada, se presenta en el 85% de los pacientes. Y pues bueno, ya estamos viendo aquí lo que es las causas: autoinmunitorio, sistema inmunológico ataca por error al tejido sano, y bueno, los síntomas, que hay una disnea, disfagia, dificultad para actividades físicas, musculatura, la dificultad para hablar, para articular, que es disartria, debilidad por los músculos faciales, fatiga, diplopia y ptosis. Y bueno, vamos a pasar ahora así de la... Pues estamos viendo aquí una ptosis. En la miastenia gravis ocular se caracteriza por la fatiga y debilitamiento de los músculos que mueven los ojos y párpados. O sea, para nosotros es fácil hacer un movimiento abductor, movimientos laterales o seguir algo. En este caso, pues no. Gran parte de las personas con problemas oculares por miastenia gravis al inicio de la enfermedad acabarán teniendo miastenia gravis generalizada, o sea, se va a hacer más fuerte. Afecta el 15% de los pacientes con miastenia gravis, que ya habíamos dicho que hay diplopia y ptosis. ¿Cómo lo estamos viendo en este caso? Y pues bueno, un buen diagnóstico sería, pues vamos a ver que hay una diplopia, ptosis, debilidad y fluctuación y fatiga, efectos de tratamientos previos, con una anamnesis, o sea, un buen interrogatorio médico, una historia clínica. Vamos a explorar físicamente, vamos a ver su fuerza muscular, su tiempo de abducción con el antebrazo hacia adelante por 5 minutos y su capacidad vital, perdón. Exámenes adicionales, pues bueno, anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, es estimulación nerviosa repetitiva, electromiografía de una fibra, y bueno, más una prueba de 2 miligramos de cloruro de hidrofonio más 8 miligramos por vía intravenosa. Nos va a dar, pues, obviamente, el diagnóstico por miastenia gravis. Pues bueno, ¿qué opciones de tratamiento?
terapia asintomática, inhibidores a la colinesterasa de acción corta, drogas inmunosupresoras, corticoides, inmunosupresión quirúrgica a largo plazo, timectomía o inmunosupresión a corto plazo, plasmoferasis. En el pronóstico de este caso de la miastenia gravis, con tratamiento, la perspectiva para la mayoría de los pacientes con miastenia gravis pues es alentadora. La debilidad muscular tiende a mejorar significativamente y los pacientes pueden esperar llevar vidas normales o casi normales. Algunos de los casos de los pacientes pueden alcanzar una remisión, una curación temporal, y la debilidad muscular podría desaparecer totalmente, eliminando así los medicamentos. El objetivo primordial de la timectomía, que habíamos hablado, es la remisión estable, completa y duradera. En algunos casos, la alta debilidad producida por la miastenia gravis podría causar una crisis o una falla respiratoria que requiere asistencia médica inmediata. Pues bueno, fin de miastenia gravis y seguimos con esclerosis múltiple. Pues bueno, vamos a hablar de esclerosis. Es una enfermedad, la esclerosis múltiple, neurológica, degenerativa, invalidante, que produce espasticidad muscular, especialmente en las piernas, y parálisis. Epasticidad. ¿Qué es la epasticidad? Es un trastorno motor del sistema nervioso, en la que algunos músculos se mantienen permanentemente contraídos. La esclerosis múltiple es un padecimiento del sistema nervioso central en el cual se forman cicatrices por inflamación. Esto es secundaria a una respuesta anormal del sistema inmune que ataca estructuras propiamente del organismo en lugar de combatir. La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielizante. Ahorita vamos a ver lo que es esto. Pues bueno, aquí vienen lo que son las señales. El nervio afectado, no hay señal. Mil disculpas. Y más que nada, esta es la mielina. Y bueno, no llega a cabo cómo actúa la vaina, que es la mielina, se deteriora y se inflaman los impulsos nerviosos, se retrasan o se bloquean, lo que desencadenan estos síntomas. Y bueno, ahorita vamos a ver los principales señales del alarma y lo que estábamos leyendo en un momento. Esto lo dice más que 1000 palabras. Y la etiología. La causa de la esclerosis múltiple se desconoce, pero se sospecha que un virus o un antígeno desconocido son los responsables que desencadenan de alguna manera una anomalía inmunológica que suele aparecer a una edad temprana. Entonces, el cuerpo, por algún motivo, produce anticuerpos contra su propia mielina. La esclerosis múltiple se vincula con cuestiones genéticas, pero también con factores del ambiente, como una menor exposición a la radiación solar, deficiencia de la vitamina D, tabaquismo, exceso en el consumo de sal, antecedentes de infecciones por virus, sobre todo mononucleosis infecciosa y otros del grupo herpes. Fisiopatología. La hipótesis más aceptada actualmente postula que la esclerosis múltiple es el resultado de una determinada predisposición genética y de un factor ambiental no conocido que provocaría que las células T autorretractivas, que tras un periodo de latencia de 10 a 20 años, según algunos autores, serían activadas por un factor sistémico o local. Esto originaría una reacción autoinmune que desencadenaría la reacción
de inflamación y desmielinización. Bueno, la mielina. Ahora, no está clara la naturaleza de este factor, aunque se considera que estarían implicadas enfermedades virales autoinmunes que serían las que inducirían a la inflamación de las placas. Que aquí está el sistema nervioso central, cerebro y médula espinal, la vaina de la mielina, del nervio saludable, y aquí ya están los axones. En múltiples esclerosis, la vaina de mielina, que es una membrana protectora que envuelve todo el axón de una célula nerviosa, se destruye con la inflamación y cicatrización. Esto se inflama y se destruye también. Pues bueno, ahora sí. Signos y síntomas. Se ha llamado la enfermedad de las 1000 caras porque sus síntomas son diversos. En México existen de 15 a 18 casos de esclerosis múltiple por cada 100,000 habitantes, es decir, hay más de 20,000 casos en todo el país, con prevalencia significativa en mujeres de entre 20 y 30 años. Bueno, podemos hablar algo de los síntomas múltiples de la esclerosis. La central, el sistema nervioso central, fatiga, falla cognitiva, depresión, mal humor. En lo visual, pues hay nistagmus, neuritis óptica, que bueno, que aquí ya también se inflama, y diplopia. Disartria, que nos pueden hablar bien o articular. Disfagia, debilidad, espasmo, ataxia. Pues hay sensaciones de dolor, hipoestesias, parestesias, y en el gástrico, incontingencia, diarrea o constipación. Y en el sistema urinario, incontingencia, frecuencia o retención. 1000 caras, por eso les dicen así. También ya llegamos a lo que nos importa mucho, lo que se ha encontrado en las manifestaciones oculares por esclerosis múltiple. Es importante que sepamos que en muchos casos la esclerosis múltiple empieza a manifestarse con pérdida de la visión en uno o en ambos ojos. En la exploración es característica la existencia del nistagmus horizontal vertical, rotatorio o retráctil, y la oftalmoplegia internuclear. Al mirar un lado del ojo que abduce, no avanza en la línea media, y el ojo que abduce presenta sacudidas nistecmoides, o sea, cuando empieza a bajar se empieza a mover de más. Que si ocurre en una persona joven y es bilateral, es sugestivo de la mielina. Bueno, las alteraciones visuales, en un 20% salen con este síntoma, se suelen presentar de forma de neuritis óptica, que es una inflamación del nervio óptico y cursa con disminución a la agudeza visual. En general, los síntomas de la neuritis óptica son visión borrosa o menor percepción del color en el campo central de la visión. Excepcionalmente se pierde toda la percepción lumínica. Bueno, que aquí vemos hiperinflamado el nervio óptico, que en estos casos casi ni se ve. La pérdida de la visión temporal durante los periodos graves de la esclerosis múltiple o cuando se producen los brotes, la persona puede sufrir una ceguera temporal. En ese caso, el agravamiento del cuadro general puede provocar una pérdida de visión temporal causada por la inflamación aguda del nervio óptico. Es de lo que estábamos hablando. Pues bueno, la diplopia, el nistagmus y la desmetría ocular, que es una descoordinación de los ojos al moverse, que hace que se calculen mal las distancias y los volúmenes. Hay alteraciones visuales indirectas,
Existe otro tipo de alteraciones visuales llamados indirectas y que están causando por defecto de la medicación o porque alguna habilidad visual no funciona correctamente y desequilibra la visión binocular. Que uno son anomalías de la acomodación y la convergencia, visión borrosa, disfusión de la pupila y alteraciones oculomatoras. Pues bueno, si estamos hablando de que en algunos, aquí estamos hablando de en este tema, frecuentes manifestaciones de la esclerosis múltiple, la inflamación del nervio óptico, dolor retroocular, manchas en el campo de la visión, reducción de la visión porque todo esto está inflamado, el nervio óptico, y los colores ya se van a ver más opacos, más desteñidos. El diagnóstico no siempre es un proceso fácil, aunque en la actualidad casi el 50% de los casos pueden ser detectados rápidamente. Es posible que el diagnóstico no dependa solo de una prueba. Además, pueden llegar a intervenir diferentes especialidades médicas, según la forma de presentación, las características y los síntomas que pueden presentar cada persona. Bueno, en la esclerosis múltiple el diagnóstico no es siempre un proceso fácil, aunque en la actualidad casi el 50% de los casos pueden ser detectados muy rápidamente. Es posible que el diagnóstico no dependa solo de una prueba. Además puede llegar a intervenir diferentes especialidades médicas. Lo que les aconsejaría sería ir con un neurólogo o ya directamente un neurólogo especializado en esclerosis múltiple. Bueno, cortamos a esclerosis múltiple y bueno, ponen aquí que no tiene cura, pero podemos controlar los síntomas y frenar la progresión, pues ayudando con fármacos, terapias rehabilitadoras y unos hábitos de vida saludables. Ahora sí, esta fue la última y vamos a cambiar a meningitis. ¿Qué es la meningitis? La meningitis es la inflamación del tejido delgado que rodea el cerebro y la médula espinal, llamada meninge. En este caso es esta área, las meninges inflamadas y las normales. Ahorita vamos a ver más a fondo esta imagen. La etiología. En los casos típicos, la meningitis es secundaria a una infección por microorganismos patógenos. A su vez, la mayor parte de esas infecciones se debe a un virus y en segundo lugar a bacterias, hongos o protozoos. En algunos casos, la meningitis pueden ser consecuencia de causas no infecciosas, pero muy algunos casos. La etiología. Cuando un paciente con meningitis no es posible demostrar infección bacteriana, se habla de una meningitis aséptica, lo que suele ser causada por un virus, pero también puede ser secundaria a una infección bacteriana que ya ha sido tratada en una forma parcial, por lo que las bacterias han desaparecido de las meninges o a patógenos que infectan un espacio adyacente a esas estructuras. Un ejemplo, pacientes con sinusitis, que está cerca, y se propagó. La endocarditis, que es la infección de las válvulas cardíacas en los pequeños grupos de bacterias, se diseminan a través del torrente sanguíneo. Puede causar meningitis aséptica. También hay casos provocados por aspiroquetas, por ejemplo la treponema pallidum, la sífilis, bueno, que es el sífilis, y Borrelia burgdorferi, de la enfermedad de Lyme. Puede haber meningitis en el paludismo cerebral y además hay meningitis amebiana, que es decir, la meningitis causada por una infección por amebas,
como la Naegleria fowleri, contraída a partir de fuentes de agua dulce. Hay clasificaciones para la meningitis. Según la clasificación está basada en la etiología. La meningitis puede dividirse en bacteriana, tuberculosa, aséptica, viral y las relacionadas. Entre los microorganismos que causan meningitis bacteriana figuran Neisseria meningitis, la que habíamos visto hace rato, Haemophilus influenzae, Streptococcus, neumonía, Streptococcus del grupo B, Listeria, monocitogenes, bacilos gram negativos y otros, que es el Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. En cuanto a la meningitis tuberculosa, los patógenos causales incluyen Mycobacterium tuberculosis y Cryptococcus neoformans u otros hongos o parásitos. Por último, las meningitis asépticas o virales y relacionadas se deben a un virus, Leptospira sp, Treponema pallidum, y una meningitis bacteriana con tratamiento parcial, focos parameningios supurados y enfermedades sistémicas como linfoma, leucemia y otras. Pues bueno, vamos ahora a cambiar a manifestaciones clínicas generales. La meningitis es una causa importante de fiebre en niños y recién nacidos, que además de este síntoma principal, muy pronto desarrollan escalofríos, cambios del estado mental, náuseas, vómito, a veces expulsando en proyección muy fuerte, sensibilidad anormal, fotofobia, dolor de cabeza, cefalea muy intensa y rigidez en la nuca. Somnolencias en fotofobia, temblores, artralgia y vómito. Y pues bueno, es muy importante referir con su médico de cabecera. Y pues bueno, vamos a ver las manifestaciones oculares. Y bueno, aquí estamos viendo para hacer ahorita vamos a llegar a este tema. Manifestaciones oculares. Los signos y síntomas de la meningitis pueden incluir fotofobia, más que nada esto, mayor sensibilidad a la luz, listo. El método clínico de gabinete o diagnóstico, la meningitis puede sospecharse por los síntomas, pero se diagnostica con un procedimiento médico llamado punción lumbar, que consiste en la inserción de una aguja especial dentro de la columna vertebral para extraer una muestra del líquido cefalorraquídeo que rodea el cerebro y la médula espinal. Si se le implementa en forma correcta las pruebas para detectar el ácido nucleico en el líquido cefalorraquídeo, son más sensibles que los cultivos para el diagnóstico de las infecciones por enterovirus y pueden reducir el costo y los tratamientos innecesarios. Otros hallazgos, entre ellos la detección de bajas concentraciones de factor de necrosis tumoral y ácido láctico, añaden más validez al diagnóstico de meningitis aséptica en lugar de bacteriana. ¿Qué es lo que aquí? Le van a sacar el líquido cefalorraquídeo, la aguja, tomando la muestra de la médula espinal. Y es como van a ver este método para dar positivo a meningitis. Pues bueno, cambiamos ya de el tratamiento de meningitis. Debe ser inmediato e incluir la administración de antibióticos en el caso de las meningitis bacterianas o antivirales si la etiología es viral. En algunos casos, para prevenir las secuelas de la inflamación, se indica la administración de corticosteroides, como el dexametasona, que
que tienden a mejorar la evolución neurológica. Ahora sí, vamos a este tema nuevo, que es tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis? Es una infección bacteriana causada por el germen llamado Mycobacterium tuberculosis. La bacteria suele atacar a los pulmones, pero puede también dañar otras partes del cuerpo. La tuberculosis se disemina a través del aire. Cuando una persona con tuberculosis pulmonar tose, estornuda o habla, y el flush y nos contamina. Pues bueno, vamos a ver ahorita. Se puede contraer la tuberculosis, que esta no está erradicada y que también hay que tenerle miedo, mediante la inhalación de gotitas infectadas del flush, cuando tosen o estornudan, provenientes de la tos o estornudos de una persona infectada. Este es el granuloma en el tejido pulmonar. La etiología. La tuberculosis solo se designa en realidad a la enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis, cuyo principal reservorio es el humano, el ser humano. En ocasiones puede encontrarse una enfermedad similar debido a una infección por microbacterias estrechamente relacionadas con el Mycobacterium, como el M. bovis, el M. africanum, M. microti, que se conocen en conjunto como complejo microbacterium. Es un complejo y es un conjunto de tuberculosis. ¿Cómo se clasifica? Si bien la mayoría de los casos de la tuberculosis se producen en el pulmón, tuberculosis pulmonar, hay casos en el que la tuberculosis se produce en otros órganos, extrapulmonar, fuera de. La transmisión de la tuberculosis se hace por 3 mecanismos básicos: inhalación, ingestión y contacto directo. La vía inhalatoria es responsable del más del 95% de las infecciones por tuberculosis. Esta infección puede desarrollarse mediante inoculación, cuando los bacilos se introducen dentro o a través de la piel. La transmisión se lleva a cabo cuando la persona inhala uno o más bacilos contenidos en el núcleo de una gotita de flush, las gotitas de saliva, que es el material infectante que un tuberculoso bacilífero nebuliza a su alrededor. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de los síntomas de tuberculosis pulmonar confirmada. Pues es tos productiva. En tuberculosis pulmonar primaria hay anomalías estructurales, pleuritis tuberculosa, que es el dolor en el pecho. Hay síntomas gastrointestinales, pero son tuberculosis extrapulmonar. Lugares comunes: las meninges, ganglios linfáticos, huesos y articulaciones, y el tracto genitourinario. Recidivia de tuberculosis durmiente, tos con incremento de mucosidad o tos con sangre. Y tuberculosis miliar, o sea que no solo la pulmonar, que si no hay otras cosas. Y que todos estos tienen inapetencia, sudores nocturnos, debilidad, fiebre, tos seca, pérdida de peso. Manifestaciones oculares por tuberculosis. Según algunos estudios, la afectación ocular se produce en el 1% de los pacientes que sufren tuberculosis, pudiendo provocar diferentes manifestaciones oculares, dependiendo de la porción del ojo afectada. Los más habituales es que produzcan uveitis, coriditis o afectación de la esclerótica y la córnea, escleroqueratitis. Bueno, aquí hay algunas.
También hay tuberculosis ocular, que es una infección localizada en las estructuras intraoculares, donde la zona afectada con mayor frecuencia es la coroides, especialmente en forma de tubérculos coroideos, coriditis y corioretinitis. Aunque la tuberculosis ocular sintomática es infrecuente, pueden observarse lesiones en pacientes con tuberculosis meningia, que cursan con patrón miliar en la radiografía de tórax. En la exploración ocular se pueden observar los tubérculos coroideos caracterizados como nódulos sobreretinianos blanco-amarillentos, observados con mayor frecuencia en el polo ocular posterior. El número de lesiones y su tamaño es muy variable. Normalmente encontramos menos de 5 lesiones y de tamaño menor a un diámetro papilar. No suele existir signos ni síntomas de inflamación ocular ni afectación en el campo métrico o de agudeza visual. En el estudio de la oftalmoscopía se muestra hipofluorescencia precoz con disfusión e hiperfluorescencia ocular y disminución en la agudeza visual. En estos casos, el diagnóstico diferencial debe hacerse con celulitis orbitaria retinoblastoma. Recientemente, vamos a hablar ahorita del diagnóstico de la tuberculosis. Ahora, recientemente se han desarrollado pruebas de inmunodiagnóstico denominadas test de liberación de interferón gamma release assay, que son basadas en la estimulación de linfocitos con antígenos específicos con tuberculosis, que no presentan falsos positivos por BCG o reacción cruzada con la mayoría de las micobacterias ambientales. Y bueno, vamos a ver ahorita las pruebas de diagnóstico por imágenes, que son las de radiografías o una exploración por tomografía computarizada de tórax. Estas pruebas pueden mostrar las manchas blancas en los pulmones, que indican los sitios donde el sistema inmunitario ha encapsulado las bacterias de la tuberculosis, o pueden revelar cambios en los pulmones causados por una forma activa de tuberculosis. El examen de esputo, el examen de la mucosidad que sale al toser, se busca la bacteria de tuberculosis. Las muestras de esputo también se pueden utilizar para buscar las cepas de tuberculosis resistentes a los medicamentos. Esto ayuda a elegir el medicamento que más probablemente va a funcionar. Estos exámenes pueden tomar entre 4 y 8 semanas para completarse. Normalmente ya es un poquito menos tiempo. Y el cultivo, que es más o menos lo mismo. El método que asegura un diagnóstico de certeza por tuberculosis y ofrece una mayor capacidad diagnóstica que la baciloscopía, pero tiene sus limitaciones por el costo y la demora de los resultados, aproximadamente de 6 a 8 semanas. Insisto, ya es más rápido. Bueno, el tratamiento. Aquí habla de un tratamiento que es isoniazida, rifampicina, piracinamida, etabutol, streptomicina. Y pues bueno, las dosis aquí. Las dosis diarias y dosis 2 veces a la semana intermitente, cuando ya va bajando. Ahora vamos, después de tuberculosis, a sífilis, enfermedad de transmisión sexual. Positivo. Es una enfermedad de transmisión sexual, ETS, muy común que se propaga a través del sexo vaginal, anal y oral. Puede causar complicaciones a largo plazo o la muerte si no se trata de manera adecuada. ¿De dónde viene la etiología? La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Spirocheta treponema pallidum. Es una especie de bacteria del género Treponema compuesta entre 8 y 20 espirales enrolladas, lo que le da un movimiento de rotación
similar a un sacacorchos. Mide de 5 a 20 micras de largo y 0.5 de diámetro y es una espiroqueta altamente contagiosa. Es causante de varias enfermedades del ser humano, principalmente sífilis. Su estructura básica consiste en un filamento axial incluido en el cilindro helicoidal de citoplasma. Es una bacteria bastante frágil. Fuera del cuerpo no soporta los climas secos o temperaturas superiores a los 42 grados centígrados. No resiste la penicilina, que son uno de los mejores antibióticos que pueden utilizarse contra esta bacteria. Sífilis también puede provocar o infectar la vagina, el ano, el pene o el escroto y en ocasiones los labios y la boca. Provoca llagas en el área genital, llamadas chancros. Es este. Por lo general estas llagas no son dolorosas, pero pueden propagar la infección fácilmente a otras personas. Puedes contagiarte de sífilis al entrar en contacto con las llagas. Muchas personas con sífilis no se dan cuenta que las llagas y pues no se sienten mal, se sienten bien y de modo que es posible que no sepan que tienen esta infección. Pues bueno, aquí vemos en esta imagen que son los chancros de 3 a 90 días después del contacto, de 4 a 10 semanas después de la infección, sarpullido en todo el cuerpo, y la etapa 3, si no es tratada, de 3 a 15 años después de la, pues que pueda afectar órganos internos. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Muchas personas que tienen sífilis no lo presentan. La fase primaria de sífilis suele estar marcada por la aparición de una sola úlcera, el chancro. Presentan síntomas durante años. En la secundaria se caracteriza por las erupciones en la piel y lesiones en las membranas mucosas. Esta fase suele comenzar con la aparición de una erupción en la piel, en una o más áreas del cuerpo. Y la fase latente y terciaria, la fase latente oculta de la sífilis comienza con la desaparición de los síntomas de las fases primaria y secundaria. La enfermedad puede avanzar hasta las fases latente y terciaria, que pueden aparecer de 10 a 20 años después de haberse adquirido la infección, lo que habíamos visto en la imagen anterior. ¿Qué es el estadio primero? Aparecen las llagas indoloras en el sitio de infección. Pues si es sexo oral, pues aquí en las úlceras en la boca, ganglios linfáticos cercanos inflaman pero sin dolor, úlceras en los genitales. En el secundario es de 6 a 12 semanas desde el contacto y puede durar poco tiempo, pero si hay caída de cabello, úlceras en la boca, inflamación de los ojos, ganglios inflamados, erupciones cutáneas en el cuerpo. El estadio sigue latente, la enfermedad no presenta síntomas y puede durar así muchos años sin saber que está infectado. El estadio terciario. En esta etapa la sífilis puede provocar lesiones internas hasta la muerte, demencia, ceguera, problemas cardíacos, trastornos en articulaciones, huesos, daños en el hígado y parálisis. Manifestaciones clínicas, oculares clínicas. La sífilis ocular es una forma infrecuente de neurosífilis que se puede presentar en cualquier estadio de la enfermedad. La presentación clínica puede ser heterogénea, siendo la forma más frecuente la uveitis. El diagnóstico se confirma con serología, debiéndose realizar un estudio de líquido cefalorraquídeo para descartar compromisos meningios.
Su detección y tratamiento precoz permite la prevención de complicaciones neurológicas como la ceguera irreversible. Presentamos el caso clínico de un paciente que se presenta con panuveitis y diagnóstico serológico de sífilis, presentando excelente respuesta al tratamiento instaurado. Bueno, que aquí vemos ya las marcas, los chancros. Es muy raro, pero sí aparece, muy raro. Y pues bueno, que también la uveitis, eso es de muchos otros pacientes. Ahora vamos a ver en su tratamiento, pues sí, como habíamos dicho, la penicilina. Lo que habíamos dicho, la penicilina es lo mejor. Procaína, ampicilina, cefuroxima, pero bueno, la penicilina con eso, en una sola dosis al día durante 10 días, podemos acabar con la sífilis, con este virus. Vamos a otro tema que es muy interesante, toxoplasmosis. Muy interesante también. Es una enfermedad que se produce como consecuencia de una infección por el parásito Toxoplasma gondii, uno de los parásitos más comunes del mundo. Puede causar infecciones leves y asintomáticas, así como infecciones mortales. Toxoplasmosis es igual a un proceso patológico. Infección por toxoplasma es la presencia asintomática del parásito. La etiología de la toxoplasmosis es el resultado de la infección por Toxoplasma gondii en un coccidio tisular intracelular obligado de distribución cosmopolita del filum apicomplexa. Las formas principales del parásito son oquistes, taquizoitos, bradizoitos, quistes del tejido. Se clasifican en toxoplasmosis aguda adquirida, toxoplasmosis ocular y toxoplasmosis congénita. La congénita, las partes más graves pueden llevar a la muerte intrauterina o causar secuelas graves si la infección de la madre ocurre en la primera mitad de la gestación. El proceso de daño, bueno, en la toxoplasmosis, el proceso de daño en su forma infectante o taquizoito se multiplican intracelularmente en el sitio de la invasión, siendo en su mayoría del tracto gastrointestinal. Los organismos se diseminan primero a los nódulos linfáticos mesentéricos y después a órganos distantes, ya sea por invasión linfática o hematogenia. Bueno, cuando es congénita, el feto puede contraer la toxoplasmosis a través de la comunicación placentaria con la madre infectada. La madre puede estar infectada. Manipulación inapropiada de la arena de gato y la manipulación o ingesta de carne contaminada. Ella no sabe que está infectada. No hubo una suficiente higiene y la conexión que hay madre-feto y él ya puede estar contaminado, y es ahí donde debemos de tener mucho cuidado. El ciclo de la vida de la toxoplasmosis congénita, como habíamos abierto, que puede contraer, bueno, aquí, la infección de hospederos, que somos los humanos, los perros, gatos, conejos, ratas, aves.
Y bueno, transmisión por ingesta de carne con quiste mal cocidas, toxoplasmosis crónica, quistes tisulares con batricidios. El hospedero definitivo, que llega a una toxoplasmosis aguda diferenciada a taquizoides, proliferación y diseminación tisular, que puede llegar a la ceguera o encefalitis. Y aquí en este caso puede llegar al aborto o la muerte. Bueno, el cuadro clínico de la toxoplasmosis congénita, corioretinitis, calcificaciones cerebrales o hidrocefalia al feto o un retraso mental. Inmunodeprimidos que tienen síntomas originados en un cuadro de encefalitis, neumonitis, corioretinitis, miocarditis. Y la adquirida en forma generalizada ganglionar, afectaciones cardíacas, oculares, pulmonares, digestivas, neurológicas y cutáneas. Ahora sí vamos a ver. Los principales signos y síntomas de la enfermedad ocular aguda son dolor ocular, fotofobia, lagrimeo, visión borrosa y pues, un cuadro no específico. Los pacientes con lesiones oculares congénitas, a pesar de una detección antenatal oportuna y de tratamiento pre o postnatal, pueden presentar recaídas. Es fundamental realizar estudios de seguimiento durante toda la pubertad y en periodos posteriores para evaluar los resultados a largo plazo y los factores pronósticos involucrados. Es un estudio de seguimiento de 477 pacientes en Francia hasta por 22 años. Se observó la aparición de nuevas lesiones en la adolescencia, con una probabilidad acumulativa del 50% de estos pacientes. Pero en raros casos se presentó disminución severa de la capacidad visual. Las lesiones oculares son necróticas con frecuencia. Destruyen la arquitectura de la retina y en ocasiones involucran a la coroides, retinocoroiditis. Los hallazgos clínicos de la retinocoroiditis, la lesión más frecuente, incluyen lesiones blancas amarillentas con relación inflamatoria en vítreo, con bordes borrosos, sobreelevados de bordes borrosos, edema retiniano. La localización más frecuente es en el polo posterior ocular con tamaño variable y de forma redondeada u ovalada. Cuando existen cicatrices de lesiones previas, se observan con bordes bien definidos. Hiperpigmentados, en ocasiones el pigmento puede apreciarse en toda la lesión. Pues ya está todo necrótico en estas áreas. Pues bueno, hablamos de todo esto. Toxoplasmosis ocular. La toxoplasmosis ocular es una de las principales manifestaciones clínicas de la infección humana por este parásito, Toxoplasma gondii. La retina del ojo es un sitio primario de infección con este microorganismo, por lo que la manifestación ocular más frecuente de una toxoplasmosis es la corioretinitis, o también llamada retinocoiriditis. Básicamente se debe considerar que el parásito se aloja en la retina en la forma de bradizoitos enquistados, y al romperse este quiste por motivos que aún se desconocen, se desarrolla una retinitis, y que en este es el órgano esencialmente comprometido en esta oftalmoscopía, y es muy impactante cómo se puede ver la necrosis de la retina. Muy impresionante. Método clínico. El tratamiento de esta entidad está compuesto por diferentes medicamentos. Los más usados son la sulfadiazina y la perimetamina. Se utilizan durante 6 a 8 semanas en adultos y 4 semanas en niños, con quimioterapia supresora.
se debe incorporar ácido fólico para evitar trastornos hematopéyicos, y en trastornos oculares hay que asociar esteroides. Se han usado drogas como el Fansidar, una asociación de sulfadiazina y pirimetamina de clotrimaxol, y la hidroxinatoquinona. En las embarazadas se usa la espiromicina, un antimicrobiano de la familia de los micrólidos. Es necesario el tratamiento en esta etapa, pues disminuye significativamente el riesgo de infección fetal. O sea, sí podemos ayudar, así como la gravedad de su expresión. Pues bueno, ¿qué pronóstico damos en estos pacientes? La persona con un sistema inmunitario sano suele recuperarse muy rápido. Se pueden complicar o reaparecer en personas inmunodeprimidas y pueden llevarlas a la muerte. Pues hablando de la prevención, evitar el consumo de carnes mal cocidas, lavarse las manos. Lo bueno del COVID es eso, que ya todos estamos con un área siempre muy limpios de las manos. Proteger las áreas de juegos infantiles de excremento de perros y gatos. Lavarse muy bien las manos después de estar en contacto con el suelo posiblemente contaminado con heces fecales de animales. Hablando de animales, ahora sí, toca el turno a una de mis favoritas por los tacos de carnitas: cisticercosis. La cisticercosis es una parasitosis de humanos y cerdos causada por el metacestodo de Taenia solium, el cual presenta el escolex del parásito adulto invaginado en una vesícula. La infección se adquiere al ingerir huevos o proglótidos gravidos del cestodo y eliminados con las heces fecales del humano infectado con Taenia solium. El hospedero definitivo y principal factor de riesgo. Las oncosferas se liberan en intestino delgado, invaden la pared intestinal y migran al músculo estriado del sistema nervioso central, ojos, tejido graso subcutáneo y corazón, y otros tejidos en donde se desarrollan los cisticercos, produciendo diversas patologías. Aguas. La cisticercosis es una infección ocasionada por la Taenia porcina, Taenia solium, como lo habíamos dicho anteriormente en la diapositiva anterior. El hospedador humano de la Taenia elimina los huevos del parásito en sus heces. Luego un cerdo puede ingerir los huevos de la Taenia e infectarse con la forma larvaria juvenil del parásito, lo que origina cisticercos, pequeñas larvas enquistadas, por lo general en los músculos. El cerdo infectado tiene cisticercosis porcina. Las personas que comen carne de cerdo infectada, cruda o mal cocida, ingieren los cisticercos de la carne. Los parásitos larvarios luego salen de sus quistes en el estómago de la persona para convertirse en tenias adultas y completar el ciclo. Pues la teniasis, la persona con teniasis hace popó, defecación al aire libre. Aquí vienen los huevos de la Taenia solium, él nunca supo que la tenía. Pues bueno, no se lavó las manos, lleva los huevos expulsados a través de las heces fecales, la persona contagiada, y pues bueno, le pueden llegar hasta el sistema nervioso central. Desarrolló los huevos, la carne mal cocida otra vez, consumo de alimentos. Cerdo también comió las heces o todo lo que había en la tierra, y otra vez se vuelve a llevar el ciclo a otras personas.